Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bueno, pues me da mucho gusto saludarles. Espero pronto estar trabajando con ustedes en alguna de las asignaturas, especialmente pues en esta que nos compete el día de hoy, que es análisis de la práctica docente. Es una asignatura, me parece a mí, muy interesante porque, bueno, plantea todo un programa muy puntual sobre puntos estratégicos por los cuales se desliza la práctica docente. Puntos un poco contradictorios unos a otros, porque, bueno, uno esperaría que la práctica docente pues no tuviera algunas vicisitudes, algunas recaídas o escollos, ¿verdad? Que, bueno, la hacen sumamente compleja, ¿no? Pensar la práctica docente en términos del éxito pedagógico, didáctico, en términos del éxito de la evaluación, del diseño curricular, bueno, pues es sumamente, digamos, interesante, como lo hemos dicho. Sin embargo, la práctica docente también atraviesa por escollos, atraviesa también por contextos no muy deseados por los propios docentes, por una serie de malestares docentes, como lo vamos a ver en esta asignatura, pero también, bueno, por una serie de esperanzas pedagógicas que hacen que la práctica docente pues sea eso, ¿no? Sea una tierra fértil para seguir sembrando sueños y para seguir, bueno, en el tránsito de la educación en términos de construcción, ¿no? Y bueno, tiene un objetivo general esta unidad de aprendizaje, este curso, donde, bueno, vamos a analizar a profundidad, de manera directa e indirecta, la práctica docente y, bueno, de diferentes enfoques teóricos, como ya lo había yo comentado en un principio, ¿sí? No solamente vamos a ver esa suma de realidades educativas que hacen de la práctica todo un acontecimiento, sino que también sus propias contradicciones, sus propias desviaciones, ¿verdad? Y bueno, vienen temas muy interesantes, por ejemplo, el tema de la observación en la escuela, en el aula, que es sumamente importante como acontecimiento investigativo, como acontecimiento interpretativo y de socialización y de retroalimentación, ¿verdad? Esta práctica docente pues no escapa también a factores ideológicos, políticos y sociales. Está configurada por esos contextos, eso creo que es indudable, ¿verdad? Y bueno, tiene también por ahí dos objetivos específicos. Primero, identificar los factores socioculturales, políticos y psicológicos que condicionan la vida del docente en las aulas y en las escuelas y aplicar metodologías cualitativas de corte etnográfico para el conocimiento de la identidad, tradiciones, rituales y reformulaciones del contexto de la práctica docente, ¿no? Si bien algunas de las temáticas son sumamente teóricas, pero que también están muy vinculadas con el cotidiano de los docentes, como lo es el mismo, bueno, el mismo malestar docente, el síndrome del burnout y otras cosas que nos adolecen como profesores. Si bien estas las vamos a analizar desde distintos enfoques teóricos, también vamos a poder hacer ejercicios de observación donde vamos a poder, de alguna otra forma, bueno, pues, dar cuenta de esos sucesos que configuran la educación. Bien, pues, en este primer video vamos a hacer una panorámica muy general, muy general. Eh, este tema se comprende de 3 semanas. Pero tenemos una primera sesión de corte asincrónico, donde, bueno, pues ustedes saben que les damos la más cordial bienvenida. Creo que eso es muy importante, sentirnos en comunidad de aprendizaje, pero también en una comunidad llena de afectos, de respeto. Eso
bueno, pues nos da la confianza, nos da la certeza de que podemos caminar juntos, de que podemos acompañarnos en esta aventura formativa. Bueno, esa bienvenida ustedes la van a poder apreciar en la plataforma, no es ahorita caso de que la leamos o de que estemos aquí un poco profundizando. Viene una biografía del docente, en este caso toda mi trayectoria pues académica más que nada, donde yo los invitaría pues a que la leyera y también ustedes pues compartieran la suya, ¿verdad? Eh, Hay un foro de dudas que también los invitamos en este foro a que planteen alguna de sus dudas, alguna pregunta, alguna inquietud. Recuerden que eso en plataforma aparece en un apartado especial. Y pues también viene el área de cafetería, ¿no? Creo que esta parte del área de cafetería le deberíamos también de dar un sentido, ¿no? Un sentido, por ejemplo, si alguien por aquí en esta área nos puede compartir, pues, alguna, alguna herramienta, algún recurso, alguna anécdota, incluso alguna canción, pues bueno, sería muy interesante darle vida a esta cafetería. De hecho, creo que las sesiones de sabatinas que vamos a tener, pues pudiéramos inundarlas de este ambiente de café. Y hablando de café, bueno, pues aquí estoy tomando mi café también. Bueno, eh, recordarles que tenemos actividades generales del curso. Por ahí también van a tener la oportunidad de leer esta parte. Y pues bueno, recuerden que vamos a estar aquí acompañándolos, siéntanse en confianza. Vamos a estar visitando la plataforma diariamente para ver sus mensajes, para evaluar sus aportaciones. En este sentido, bueno, pues ahí está, creo que queda muy claro. Va a haber rúbricas para cada uno de sus trabajos con antelación, excepto una actividad que es la última. No estoy planteando una rúbrica, estoy planteando que pudiéramos determinar en vivo, en una clase sincrónica, cuáles serían las características de este trabajo. Pero bueno, es la única actividad que es la última. Y después más adelante se lo voy a reiterar. Y bueno, vamos a iniciar con la semana uno. Me voy a ir muy rápido. En la semana uno, pues lo que vamos a ver son los contextos de la práctica docente. Ustedes van a encontrar una brevísima introducción a la semana uno, pero también van a encontrar, por ejemplo, el tema uno, que son los contextos de la práctica docente. En este tema, pues también van a encontrar una panorámica también introductoria en qué consiste los contextos de la práctica docente. Viene por ahí también algunas fuentes de información en las cuales los podemos apoyar. Y bueno, siendo este el primer tema de los contextos de la práctica docente, este se divide en tres subtemas, que son los que vamos a trabajar prácticamente en esta primera semana. La primera, pues, es el marco histórico, social, institucional de la función docente. El dos, el maestro como categoría social, su función, el trabajo cotidiano y la escuela, ruptura entre la realidad social y la práctica. Y el último, reconocimiento del quehacer docente. Bueno, en esta primera semana, donde vamos a ver estos tres subtemas, cada uno de los subtemas tiene una breve presentación, una introducción, donde, bueno, pues ahí se dan algunas pistas, pero también tiene recursos. O sea, en esta semana van a tener aquí algunas lecturas base, un video muy interesante de Emilio Tenti Fanfani, un argentino muy brillante, muy claro en el análisis de la práctica docente. Y bueno, tenemos también otros recursos más para profundizar y también van a encontrar ustedes el primer desafío, ¿sí? Siendo el primer tema un tema donde se profundiza más sobre la función docente, bueno, pues es importante que ustedes sepan que el desafío pues tiene que ver precisamente con esa temática. Y en este primer desafío, lo que nosotros estamos pidiendo nada más es una presentación en el foro. En este foro, en este foro lo que vamos
a realizar. Es una presentación. Nosotros les pedimos a ustedes que se presenten, en este caso con un servidor. Sí nos gustaría saber pues su nombre completo, su lugar de residencia, su nivel educativo en el que laboran, si trabajan para una institución educativa, para una empresa, o si están por cuenta propia también, ¿no? También, pues, que nos compartan un poco sobre sus libros favoritos en el ámbito de la educación, su novela preferida en literatura, o si tienen algún otro libro en otras ciencias, bueno, pues también compartirlo, su pasatiempo favorito, y finalmente, ¿cuál es la expectativa de esta asignatura, no? Que ya están conociendo un poco de ella a través de esta introducción que estamos realizando. En este foro, donde ustedes se van a presentar, queremos que participemos en este primer debate, que es la docencia como función social, donde se comparta cuál es la función social del docente, cuáles son los retos y desafíos en el actual contexto. Y finalmente, ¿consideras que el quehacer docente es valorado? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? En un máximo de 400 palabras y un mínimo de 350 palabras. Bueno, pues esta es la primera semana que tiene su rúbrica también ya, que es lo que estamos aquí solicitando. Es la primera semana donde vamos a hablar de la función social del docente, ¿no? Hay que recordar que nuestra práctica, pues no solamente se encajona en las cuatro paredes del aula o en el contexto escolar, también tiene un impacto social muy, muy interesante, ¿no? Y a su vez también esta práctica educativa pues está configurada, está mediada por las relaciones de poder en la sociedad, por las condiciones políticas, las condiciones económicas. Pues ustedes lo saben también, muchas de las reformas educativas pues obedecen también a esos intereses, y pues esta práctica educativa que nosotros desarrollamos en las escuelas, en las aulas, pues no es neutral, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a darle este camino a esta primera semana, y bueno, pues ahí van a encontrar ustedes pues las lecturas, van a encontrar allí apoyos, y desde luego pues nos vamos a ver los días sábados para conversar, para reforzar, para cuestionar, para preguntar, para compartir sobre cada uno de los avances, ¿no? Vamos a pasar rápidamente a la semana 2. En la semana 2 ya estamos hablando de la práctica docente, un enfoque personal. Estos son los subtemas, aunque son varios, creo que están muy bien coordinados y creo que podemos abordarlos de manera muy, muy, muy específica. Por ejemplo, tenemos la tipología de docente. Es muy interesante porque ustedes tienen una tipología, tienen una forma de ser docente. Nos van a encontrar un apoyo muy interesante en este subtema, por ahí algunas aportaciones de algunos educadores, de dónde más o menos estamos hablando de esta tipología. Por ejemplo, algunos autores nos hablan de los profesores logotropo, ¿no? Que son aquellos que se preocupan por los valores culturales, el profesor paidotropo, el que se inclina por los alumnos. Otros autores nos hablan del profesor brillante, el profesor escrupuloso, el profesor profesional, el eufórico. Bueno, hay bastantes clasificaciones que van a conocer en este punto 2.1, que es la tipología docente, y que nos gustaría que ustedes fueran analizando en qué tipología se encuentran, ¿no? Creo que se van a encontrar en varias, creo que van a coincidir con algunas de las aportaciones, pero es muy importante. El ser docente digamos, es una tipología compleja, no es un asunto de una clasificación así primaria, muy, muy lineal. Yo creo que nos vamos a encontrar en varias expresiones, ¿no? Vamos a hablar también en el 2.2 del perfil del docente, la identidad, forma de vida y contradicciones. También van a encontrar por ahí algunos textos, algunos recursos. El 2.3 es interesante, que son las frustraciones de la profesión, sus dilemas y praxis, el malestar docente. Vamos a hablar del malestar docente. Vamos a hablar del estrés y la salud mental del profesor, que después de la pandemia ha quedado un poco más discutida, y ha quedado un poco más pública esta condición de los docentes. Y pues bueno, ahí también tenemos varios recursos.
Tenemos también los factores de alineación. ¿Qué hacen los profesores para que su práctica docente coincida con la parte curricular, con la parte que pretenden enseñar en el aula y con la evaluación? Es algo muy interesante, cómo alineas tu práctica docente con el mensaje educativo. Y eso, bueno, es algo importante, no es un asunto de condiciones para la reproducción del currículum, sino cómo nos situamos en un contexto de manera coherente, ¿no? Ya sea en términos de reproducción, ¿por qué no decirlo? O de recreación, que también es interesante, ¿no? Vamos a hablar también de la docencia y el rol sexual, conflicto de papeles. Esto van a encontrar un texto muy importante en este tema que va a hablar sobre el impacto de ser mujer docente en el aula o ser hombre docente en el aula. Por ahí vienen algunas discusiones muy interesantes, cómo se comportan los profesores hombres, varones en el aula, o cómo se comportan las mujeres docentes en el aula, ¿no? Sin hacer algún prejuicio, sin hacer alguna etiquetación, queremos pues darles a conocer este tema y que ustedes también vayan sacando sus propias conclusiones, ¿no? Pues bueno, en el tema 2 van a encontrar también pues los recursos para cada uno de los subtemas, el contenido, y ustedes van a tener oportunidad de checar la plataforma. Y aquí estamos pidiendo un desafío que a mí me parece muy interesante. Vienen los recursos, vienen los videos, los recursos base y vienen los complementarios, pero queremos plantearles para esta sesión, ¿sí? Un desafío, una narrativa pedagógica. Es decir, que nos narren ustedes una narrativa, un relato de alguna vivencia que ustedes hayan tenido, una experiencia en el aula o en la escuela que haya sido trascendental y que de alguna u otra forma toque los puntos que planteamos en el tema 2, como es el asunto del malestar docente, ¿no? El malestar docente o sobre el estrés, pero no solamente sobre esas cosas tristes, ¿no? También experiencias pues también de exitosas que hayan tenido y que consideren que se puedan compartir. Van a encontrar aquí en la plataforma ustedes los recursos explicativos para que tengan un éxito en la realización de las tareas. Les reitero que yo voy a estar con ustedes, vamos a estar en comunicación, cualquier duda la vamos a ir resolviendo. Sí, también pues viene su rúbrica para esta narrativa. El último tema, que es observación y práctica de la docencia, vamos a ver cómo esta práctica de investigación es muy oportuna tanto en el aula como en la escuela. Por eso ustedes van a ver los aspectos de la observación en el aula, aspectos de observación en la escuela, las técnicas y registros de observación y cómo presentarse y actuar el primer día de clases, el rol docente. Este tema es interesantísimo, o sea, cómo presentarnos y actuar el primer día de clases. Seguramente todos, muchos de ustedes ya son docentes por muchos años de servicio, seguramente recordarán cómo fue su primer día de clases. Y quizá quisieran recomendar a algunos de sus colegas que apenas van a iniciar, pues cómo pudieran presentarse ese primer día de clases. Y tiene que ver pues con un asunto de investigación. Pues bueno, van a encontrar en el tema 3.1 aspectos de la observación en el aula, que se observa en el aula, ¿no? Generalmente observamos el desarrollo de una secuencia didáctica, su inicio y su desarrollo y su cierre, ¿no? Pues esos son aspectos muy interesantes. También vamos a ver aspectos de observación en la escuela, ¿sí? Cómo es la vida cotidiana en la escuela. Vamos a ver también algunas técnicas y registros de observación. Y vamos a ver también cómo presentarse y actuar el primer día de clases, el rol docente, ¿no? Por aquí vienen algunos tips que son sumamente importantes. Para esta, bueno, vienen también aquí sus lecturas, sus recursos. Viene un desafío muy interesante aquí que lo vamos a tratar con pincitas, porque yo estoy planteando aquí una, una herramienta, un recurso que les ayude a ustedes a realizar una observación en su escuela. Por aquí mismo tengo
Estas pautas de observación se las voy a presentar a continuación. Voy a dejar de compartir por si no se pudiera ver. Déjenme ver otra vez. Y está pautas, aquí está. Me parece que ya podemos. Bueno, creo que tiene que dejar de compartir. A ver, stop. Ok, vuelvo a compartir pautas y ahí está. Bueno, esto es lo que yo les hablaba. Estas son unas pequeñas fichas que ustedes van a tener, ¿sí? Con preguntas orientadoras para una observación de su escuela, de la vida cotidiana de la escuela. Por ejemplo, observar la entrada de la escuela. ¿Cómo es la entrada a la escuela? ¿Sí? Aquí se sugiere que estemos 15 minutos antes de la entrada de la escuela y checar, bueno, qué pasa al exterior de la escuela y qué pasa al interior de la escuela, justamente en el horario de entrada. ¿Qué está pasando en las clases? ¿Qué está pasando en los recreos? ¿Qué sucede a la salida de las escuelas? Vienen por aquí preguntas orientadoras que les van a ayudar a hacer una buena observación. Y también, ¿qué sucede, sí, cuando hay una reunión en la escuela, ya sea con papás o con directivos o entre profesores? ¿Cómo es la práctica de los directivos? ¿Cómo a través de la observación podemos dar cuenta de eso? Y bueno, creo que esta es para supervisores. Esta ya no nos alcanzaría, pero bueno, si alguien está cerca de un supervisor, pues sería interesante también ver cómo funciona su, digamos, su institucionalidad como supervisor, o sea, qué es lo que realiza a través de la observación, obviamente lo vamos a delinear, ¿no? ¿Qué se sugiere? Para hacer este tipo de observaciones también, yo voy a compartir un formato, voy a irme un poquito más arriba, aquí está. Por ejemplo, pueden tener un formato, la hora, vamos a recordar una de las fichas. Una de las fichas es la entrada a la escuela. Bueno, ¿a qué horas vamos a iniciar con la observación al inicio de la jornada escolar? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es la descripción? Y algunas interpretaciones que nosotros hagamos de esto que estamos viendo, ¿no? Lo que pienso, lo que siento, lo que conjeturo, me pregunto, ¿no? Bueno, esto lo vamos a tratar con pincitas en una clase especial, ¿sí? No se agota con esta presentación del video. Pues en suma, si ustedes hacen una pausa, pues es una asignatura muy interesante esto de la práctica docente, ¿no? Y es un tema muy variado. Es la primera vez que me encuentro yo con un tema muy variado. Pues bueno, les mando un fuerte abrazo, un saludo solidario y estamos en contacto. Este es el primer video, recuerden, vamos a hacer un video por semana. Un abrazo para todos.